Hola, buen día. Mi nombre es Martín Álvarez. Soy estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas y en el curso de Imagenología Convencional me corresponde hablar sobre tórax y reja costal, proyecciones estándar y adicionales. Iniciamos con el tórax. Iniciamos con la proyección posterior-anterior, PA. Ubicación del paciente. Paciente en bipedestación con el pecho contra el detector, con un KB kilovoltaje de 120, con un MAS miliamper por segundo de 2 a 4, con un DFD, que es distancia foco detector, de 1.50, con un RC, que es el rayo central, perpendicular al detector dirigido al nivel de la T7, con un tamaño del chasis de 35 por 43 longitudinal. Imagen resultante, visualización clara de ambos pulmones mediastinos y sombra cardíaca. Criterios de evaluación, escápula fuera de campo pulmonar, visualización completa de ambos pulmones y los 10 paredes de las costillas posteriores. Continuamos con la proyección lateral. Ubicación del paciente. Paciente de pie con el lado izquierdo contra el detector y los brazos elevados por encima de la cabeza, con un KB de 120, con un MAS de 4 a 8, con un DFD de 1.50, con un RC perpendicular al detector, dirigido al nivel de la T7. Tamaño del chasis de 35 por 43. Imagen resultante, vista lateral con los pulmones mediastinos en perfil. Criterios de evaluación, costillas posteriores superpuestas, espacios intervertebrales visibles. Continuamos con la proyección de cúbito supino. Ubicación del paciente ubicado de cúbito supino. El detector se coloca debajo de la espalda con un kilovoltaje de 120 con 1 miliamper por segundo de 4 a 6, con una distancia foco detector de 120, con un rayo central perpendicular al detector dirigido a nivel de la T7. Tamaño del chasis de 35 por 43. Imagen resultante, vista AP de los pulmones mediastinos. Criterio de evaluación, las clavículas se proyectan más altas que en la proyección PA, visualización adecuada de los campos pulmonares. Continuamos con la proyección de cúbito lateral con rayo horizontal. Ubicación del paciente de cúbito lateral con los brazos elevados para evitar superposición, con un KB de 90 a 110, con un MAS de 4 a 6, con un DFD de 100 a 120, con un RC perpendicular al detector, dirigido al nivel de la T7. Tamaño del chasis de 35 por 43, imagen resultante, vista lateral del tórax en decúbito. Criterios de evaluación, visualización de derrames pleurales o de aire intrapleural, estructura mediásticas en perfil. Continuamos con la proyección sedestación, ubicación del paciente sedestado con el detector detrás del tórax, con un kilovoltaje de 90 a 110, con un miliamper por segundo de 3 a 5, con un DFD de 100 a 180, con un rayo central perpendicular al detector dirigido a la T7. Tamaño del chasis de 35 por 43, imagen resultante similar a las proyecciones PA, pero adaptada para pacientes no ambulatorios. Criterios de evaluación igual que en la proyección PA. Continuamos con la proyección lordótica, ubicación del paciente bípedo con el paciente inclinado hacia atrás, apoyados los hombros contra el detector, con un KB de 100 a 120, con un MAS de 4 a 6, con un DFD de 180, con un RC perpendicular al detector dirigido al manubrio external. Tamaño del chasis de 35 por 43, imagen resultante de visualización de los ápices pulmonares sin superposición de las clavículas. Criterios de evaluación, ápices pulmonares claramente visibles, clavícula por encima de los campos pulmonares. Continuamos con la reja costal. Proyección anterior-posterior, ubicación del paciente, paciente bípedo con el detector detrás de la espalda, con un kilovoltaje de 70 a 85, con 1 miliamper por segundo de 10 a 15, con una distancia foco detectora entre 100 a 120, con un rayo central perpendicular al detector dirigido a la región de interés, costillas superiores o inferiores. Tamaño del chasis de 35 por 43, imagen resultante, vista frontal de la reja costal. Criterios de evaluación, costillas superiores visibles sin superposición del esternón. Continuamos con la proyección oblicua. Ubicación del paciente inclinado a 45 grados hacia adelante o hacia atrás, según la región de interés, con un kilovoltaje de 70 a 85, con 1 miliamper por segundo de 10 a 15, con una distancia foco detectora de 100 a 120, con un rayo central perpendicular al detector centrado en el área de interés. Tamaño del chasis de 35 por 43, imagen resultante, vista oblicua de las costillas. Criterios de evaluación, ángulo costal claramente visible. Y terminamos con la proyección lateral del esternón. Ubicación del paciente bípedo con el lado izquierdo contra el detector y brazos hacia atrás, con un kilovoltaje de 70 a 85, con 1 miliamper por segundo de 10 a 15, con una distancia foco detectora entre 100 a 120, con un rayo central perpendicular al detector
dirigido al centro del esternón. Tamaño del chasis de 24 por 30. Imagen resultante, perfil del esternón sin superposición de costillas. Criterios de evaluación, contorno al esternón claramente definido. Muchísimas gracias, compañeros y tutor. Buen día para todos, mi nombre es Erna Selena Ruiz Rey, estudiante del Tecnólogo en Radiología, Imagen y Diagnósticas, y el día de hoy explicaré las principales proyecciones radiográficas del abdomen y la columna cervical. Entonces empezaremos primero por el abdomen, que tenemos la proyección AP. En esta proyección se realiza con el paciente acostado, boca arriba, es útil para ver el contorno de los órganos abdominales, el gas intestinal y la distribución de aire en el abdomen. Para esta proyección se utiliza un kilovoltaje de 67 kilovoltios, 40 miliamperios sobre segundos, una distancia foco receptor de 120 sobre 100 sobre 120 centímetros. Pues como mencionaba, es muy útil para ver el contorno de los órganos abdominales, el gas intestinal y la distribución de aire en el abdomen. Ahora tenemos la proyección P o postura anterior abdominal. En ella, aunque es un poco menos común, puede ser útil cuando se desea disminuir la magnificación de ciertas estructuras anteriores. Entonces, para ellas utilizamos un kilovoltaje de 67 kilovoltios, miliamperaje sobre segundo de 40, la distancia foco de receptor es de 100 sobre 120 centímetros, el tamaño del chasis es de 35 por 43 centímetros. ¿Qué imagen vamos a tener? Como mencionaba, la imagen, una visualización clara de las asas intestinales, distribución del gas, órganos abdominales y no se observan niveles hidroácidos por posición. ¿Qué recomendaciones para esta? Se recomienda realizar una exploración completa, mencionar al paciente que debe retirar los objetos metálicos, usar colimación adecuada y protección si es necesario. Ahora tenemos la proyección en bipedestación de abdomen. Esta se realiza con el paciente en bipedestación, lo que quiere decir el paciente de pie, con los brazos a los lados, sin moverse. Es fundamental para detectar niveles hidroaéreos y aire libre en la cavidad abdominal, lo cual puede indicar perforaciones. El kilovoltaje utilizado es de 67 kilovoltios, el miliamperaje es de 40 miliamperajes sobre segundo, la distancia foco también es de 100 sobre 120 y el tamaño del chasis es de 35 por 43. Algo importante es que para las proyecciones abdominales por lo general se utiliza el mismo tamaño del chasis, que es de 35 por 43. Tenemos entonces la proyección en decúbito lateral de abdomen. El paciente debe estar en decúbito lateral, pues como su nombre lo menciona, con los brazos extendidos a los lados y las piernas ligeramente flexionadas. Las caderas y los hombros deben estar alineados y la cabeza debe descansar sobre la mesa. Esta es muy útil y se usa cuando el paciente pues, no puede estar de pie y también permite ver el aire libre en el abdomen y se utiliza en estudios de urgencias. El kilovoltaje utilizado para esta proyección es de 68, el miliamperaje también es de 40, la distancia foco receptor también es de 100 sobre 110 y ahora les hablaré brevemente también sobre las proyecciones de la columna cervical, la cual nos ayuda para evaluar sus vértebras, alineación y posibles lesiones. Entonces, como primero tenemos de la columna cervical la proyección AP, columna cervical. En esta permite ver los cuerpos vertebrales, espacios intervertebrales y apófisis transversas desde C3 hasta C7. Para esta, el paciente debe estar en bipedestación o en decúbito supino, que preferiblemente se hace en bipedestación, con la cabeza alineada y el mentón ligeramente elevado para evitar superposición de la mandíbula sobre las vértebras cervicales. El kilovoltaje es de 62, el miliamperaje es de 20 sobre segundos de 25, la distancia foco receptor es de 100 sobre 120, el tamaño del chasis es de 20 por 30 centímetros. ¿Qué vamos a obtener con esta proyección? Se va a evidenciar las vértebras cervicales desde la C3 hasta la C7 y con los espacios intervertebrales claramente definidos. Se le recomienda al paciente retirar los objetos metálicos del cuello, incluir al paciente que permanezca inmóvil y que contenga la respiración. Tenemos también la proyección lateral de columna cervical. En esta, el paciente debe estar en posición de bipedestación, con el hombro izquierdo apoyado sobre el buque y con el cuello y cabeza erguido. Los brazos deben estar estirados hacia el suelo y paralelos al cuerpo. Esta nos ayuda porque nos muestra la alineación de las vértebras de manera de perfil. Es clave para evaluar fracturas, desplazamientos y los discos intervertebrales. Para estas utilizamos un kilovoltaje de 65, el miliamperaje sobre segundos es de 32, la distancia foco receptor es de 150 a 180 centímetros, el tamaño del chasis es de 24 por 30 y como mencionaba, pues es muy útil y se va a evidenciar la visualización lateral de las vértebras cervicales desde la C1 hasta la C7, incluyendo el espacio vertebral y la apófisis sifoidea. Como recomendación principal, se le solicita al paciente bajar los brazos, verificar que no haya superposición de brazos y mandíbula. Tenemos la proyección oblicua anterior de la columna cervical. En esta, el paciente debe estar en posición de bipedestación, con el cuerpo rotado 45 grados sobre su propio eje, rotar hacia la izquierda, y al rotar hacia la izquierda, obtendremos una oblicua anterior de los agujeros derechos y viceversa, como lo vemos en la posición claramente en la imagen. Se utiliza, es muy importante porque en ella se visualizan los forámenes intervertebrales, por donde salen los nervios, es muy útil para evaluar comprensiones radiculares. El kilovoltaje utilizado para esta proyección es de 66, el miliamperaje es de 25 miliamperios sobre segundos, la distancia foco receptor es de 100 sobre 120, la incidencia del rayo central debe ser angulado de entre más o menos de 15 a 20 grados, caudo craneal dirigido a nivel de la C4. El tamaño del chasis igual sigue siendo el mismo que el anterior, de 24 por 30 centímetros. ¿Qué vamos a evidenciar? La visualización, lo que ya mencioné con anterioridad, la visualización de los fenómenos intervertebrales del lado más cercano al receptor y se aprecia también cuerpos vertebrales y apófisis unciformes. Se le solicita al paciente retirar, igual como pues en la mayoría de las proyecciones, solicitamos retirar los objetos metálicos y asegurar que el mentón no proyecte sombra sobre la C3 y C4. Y indicar al paciente que no debe respirar mientras hacemos la toma, ya que esto nos puede generar algún movimiento que nos va a hacer presentar algunas superposiciones y no nos va a dejar observar bien las vértebras que necesitamos. Y tenemos la proyección transoral de la columna cervical, o conocida como odontoides. Esta se utiliza para observar la relación entre el atlas C1, que es conocido, la C1, que es conocida como atlas, y el axis, que es conocida como la C2, especialmente la apófisis odontoides. En esta, el paciente debe estar en posición de bipedestación, supina o erguido, con la cabeza alineada en el eje medio del cuerpo, abrir bien la boca, brazos estirados en el suelo y paralelos al cuerpo. El kilovoltaje para esta proyección es de 65, el miliamperaje es de 32, la distancia foco receptor es de 100 centímetros, aquí el chasis sí cambia, el tamaño es de 18 por 24 centímetros, que
¿Y qué recomendaciones? Indicar al paciente que abra muy bien la boca sin mover la cabeza. Debe estar alineada correctamente y evitar que el paciente hable o trague mientras se realiza la toma. Si el paciente tiene prótesis dentales, piercings, objetos metálicos en la boca, también los debemos retirar. Tenemos la proyección dinámica en hiperextensión de columna cervical. En esta el paciente debe estar en bipedestación con el hombro izquierdo apoyado sobre el buki, cuello y cara inclinados hacia atrás, todo lo posible, brazos estirados hacia el suelo y paralelos al cuerpo. El kilovoltaje es de 65 kilovoltios, el miliamperaje segundo es de 32, la distancia foco-receptor es de 180 centímetros, el tamaño del chasis es de 24 por 30. ¿Qué vamos a evidenciar o para qué se utiliza esta proyección? Se hace para evaluar la estabilidad de la columna cervical tras un trauma o lesión ligamentaria. Y que evidenciamos una vez está la imagen, se evidencia la imagen lateral de la columna cervical en posición extendida, mostrando el rango de movimiento desde C1 hasta C7, se observan los cuerpos vertebrales, espacios intervertebrales y alineación. Y tenemos la proyección dinámica en hiperflexión de columna cervical. En esta el paciente debe estar en bipedestación con el hombro izquierdo apoyado sobre el buki, cuello y básicamente es la misma posición de la presentación anterior, que es lo único diferente, que en la anterior, como estábamos hablando de hiperextensión, el paciente debe poner su cabeza hacia atrás y al ser hiperflexión, la cabeza tiene que ir hacia adelante como si estuviéramos mirando hacia el suelo. El kilovoltaje utilizado es de 65 kilovoltios, el miliamperaje sobre segundo es de 32, la distancia foco-receptor es de 180, el tamaño del chasis también es de 24 por 30 centímetros. ¿Qué vamos a obtener en esta proyección? Vamos a evidenciar la imagen lateral de toda la columna cervical en flexión máxima, o sea, así, mostrando separaciones y alineaciones de cuerpos vertebrales. Se observa el aumento de la curvatura anterior del cuello. Como que recomendaciones que realizar solamente si se ha descartado una lesión ósea y que pues obviamente el paciente se permita la movilidad del cuello hacia adelante. Que el paciente debe flexionar lentamente el cuello sin forzar ni causar más dolor. Y también supervisar en todo momento en que se está realizando el paciente, si el paciente llega a presentar algún mareo, pues para sí mismo evitar caídas. Ahora tenemos la proyección del nadador de columna cervical. El paciente debe estar en decúbito supino con el brazo derecho extendido por encima de la cabeza y el izquierdo extendido a lo largo del cuerpo, cabeza y cuello lo más erguido posible. El kilovoltaje utilizado es de 65 kilovoltios, miliamperaje sobre segundo es de 32, la distancia foco-receptor es de 180 centímetros, el tamaño del chasis sigue siendo el mismo que el anterior, de 24 por 30 centímetros. Vamos a evidenciar una imagen lateral que muestra la unión cervicotorácica desde la CU7 hasta la T1, libre de superexposición de los hombros, ideal para las vértebras bajas cuando no se visualiza el lateral estándar. Y tenemos la proyección de charnela cervicotorácica o el nadador oblicuo. En esta el paciente debe estar en decúbito prono, o sea, quiere decir acostado boca abajo, sobre el costado izquierdo apoyado sobre la mesa y brazo izquierdo elevado por encima de la cabeza, brazo derecho estirado a lo largo del cuerpo y la cabeza apoyada sobre el lado derecho de la mesa. Para esto utilizamos un kilovoltaje de 65, miliamperaje sobre segundo de 32, distancia foco-receptor de 100 centímetros, el tamaño del chasis, al igual que el anterior, debe ser de 24 por 30 centímetros. ¿Qué vamos a observar en esta proyección? Se ha de iniciar una imagen oblicua lateral de la unión cervicotorácica con mínima superposición de estructuras óseas, mostrando la charnela con mayor visualización tridimensional que en la proyección lateral. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alexandra Fajardo Bautista. Vamos a hablar hoy sobre la radiografía de columna dorsal y test de la escoliosis, las proyecciones estándar y adicionales. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alexandra Fajardo Bautista. La primera proyección de la columna dorsal es la proyección AP y PA. Vamos a ubicar al paciente de cúbito supino en AP y en prono en PA. Las rodillas deben estar flexionadas y está acostado, los brazos a los lados sin artefactos y la alineación de la línea media coincide contra la mesa o el detector. Kilovatios 75-45, miliamperios segundos de 12 a 200. La distancia del foco detector debe ser de 100 centímetros a 200 centímetros. Vamos a obtener una imagen resultante donde vamos a observar completamente las vértebras desde la T1 hasta la T12, los intervalos, los espacios intervertebrales claros sin rotaciones. Vamos a ver las vértebras centradas, los espacios intervertebrales abiertos y las costillas simétricas. Como segunda proyección tenemos la proyección lateral, que vamos a ubicar al paciente en cúbito lateral o erecto lateral. Brazos en posición de abrazo separados del campo, rodillas flexionadas y está en cúbito, un kilowatt de 80 a 90, un miliamperio segundo de 25 a 40, la distancia del foco detector va a ser de 100 a 120 y el rayo central va a estar perpendicular a la vértebra T7. Posterior al ángulo inferior de la escápula, el chasis en la proyección APPA, proyección lateral y oblicuo, va a ser de 35 a 43 centímetros. Vamos a tener una imagen resultante donde vamos a ver los cuerpos vertebrales desde la T1 hasta la T2. Algunos de los criterios son los espacios intervertebrales abiertos, cuerpos vertebrales en rotación, superposición de las costillas posteriores. En la proyección no oblicua debemos destacar que es una adicional, no es estándar, pero sí es útil para observar los forámenes intervertebrales y las articulaciones cigaporfisarias torácicas. El posicionamiento, vamos a poner el
el paciente en posición de cúbito, rotado 20 grados de la posición lateral verdadera. El brazo cercano al detector debe estar colocado sobre la cabeza y el brazo opuesto hacia atrás para despejar el campo. La alineación con el rayo central debe ser perpendicular a la vértebra T7. El kilobar recomendado es de 75 a 85, los miliamperios segundos de 20 a 30, la distancia de 100 a 120, el tamaño del chasis, como ya lo dije anteriormente, de 35 a 43. Los criterios que vamos a evaluar son la visualización de las articulaciones cigaporfisarias torácicas, la demostración del pendículo o ojo de buey, la curvatura de la columna visible y los espacios intervertebrales parcialmente abiertos, aunque menos que en la lateral. Bueno, para el test de escoliosis vamos a utilizar el método de Ferguson, que es donde nos dice que la proyección PA reduce más el dosis en áreas sensibles de radiación y se recomienda encarecidamente en lugar de la proyección de AP. Entonces, en la primera imagen observamos que el paciente debe estar erguido en bidestación o sedentación. La columna alineada centrada sobre la línea media de la mesa o del rayo inicial. Los brazos a los lados, sin rotación de la pelvis ni del tórax, distribuir homogéneamente el peso en ambos pies. El borde inferior del rayo inicial debe estar de 2 a 5 centímetros por debajo de la cresta ilíaca. En la segunda imagen vamos a colocar un alza de 8 a 10 centímetros debajo del pie o de las nalgas si el paciente está sentado en el lado convexo de la curvatura para que el paciente apenas pueda mantener esta posición sin ayuda. La distancia del foco detector será de 100 a 150 centímetros. Los miliamperios segundos van a ser de 75 a 90. Por otra parte, vamos a tener en cuenta que la imagen resultante es la vista completa de toda la columna vertebral, desde la cervical hasta la sacra, con alineación general. Los criterios de evaluación en la columna completamente visible, sin cortes, las crestas ilíacas, la base del cráneo y de pelvis, simetría en las costillas, buena densidad en contraste en curvaturas. Cordial saludo, mi nombre es Lady Ana Cuenca, soy estudiante de radiología e imágenes diagnósticas en la Universidad Abierta de Distancia. El día de hoy les hablaré sobre el tema de las radiografías de la columna lumbar y del sacro y del coxis. Mediante diapositivas daremos observación a las posiciones y a las tomas radiológicas. Inicialmente comenzaremos con la columna lumbar y su proyección. ¿Qué podríamos decir? La radiografía lumbar es clave en el diagnóstico de patologías musculoesqueléticas que nos permite evaluar fracturas, hernias, lesiones degenerativas, deformidades y dolor lumbar. A nuestro paciente le indicamos que tiene que tener una preparación para la toma de esa proyección radiológica. La preparación del paciente es dieta líquida el día anterior. También le podemos orientar que se puede tomar un laxante suave según en las indicaciones médicas. Tiene que estar en completo ayuno el día del estudio, retiro de objetos metálicos. La posición del paciente según la proyección a realizar puede ser en supino, lateral o bipedestación. Como podemos observar, nuestra primera proyección es la proyección AP. La visualización tiene que ser desde la L1 a la L5, cresta ilíacas y articulaciones sacroiliacas. La alineación debe estar la columna centrada sin rotación. Tiene que estar centrado en el nivel del L3 y L4. La colimación incluye tejidos blandos y estructuras óseas completas. Los contrastes son diferentes entre huesos y discos y tejidos. La posición del paciente debe ser en decúbito supino o bipedestación, piernas flexionadas con soporte bajo las rodillas. En la siguiente proyección, en la proyección lateral, la visualización tiene que ser desde la L1 a la L5, espacios invertebrales desde el sacro L5 y S1. La alineación debe ser una alineación curvatura lordótica normal, sin desplazamientos. Debe estar centrado en la L3 y L4, desde la T12 hasta el sacro. La colimación incluye cuerpos vertebrales, tejidos blandos y el contraste debe ser detalles corticales y verticulares bien definidos. La posición del paciente debe ser de cúbito lateral con rodillas flexionadas y brazos hacia adelante. En la siguiente proyección, en la proyección oblicua, como podemos observar, la visualización debe ser del arco posterior, pars interarticularis, debe ser en figura de perrito, le podríamos decir. La oblicuidad debe ser aproximadamente de 45 grados, debe estar centrado en la L3 o L4, la colimación debe ser sin cortes en estructuras óseas, el constante debe ser adecuado para hablar en espondilosis. También la posición del paciente debe ser de cúbito oblicuo de 45 grados con tronco rotado y piernas alineadas, como podemos observar en nuestra imagen. La siguiente proyección es una proyección de hiperrestación. La visualización debe estar de la L1 a la S1. En extensión, la evaluación funcional es detectar hipermovilidad o inestabilidad. Debe estar centrado en la L3 y L4. La alineación debe ser continua sin translación vertebral. La posición del paciente debe estar bipedestación con máxima extensión del tronco hacia atrás, como podemos observar en nuestra imagen. En esta proyección de la proyección hiperflexión. La visualización debe ser de la L1 a la S1 en flexión. ¿Qué criterios a evaluar? Es detectar bloqueos o fijaciones. Debe estar centrado en la L3 y L4. La alineación debe ser una curvatura lumbar invertida sin subluxaciones. La posición del paciente debe ser bipedestación con flexión máxima en el tronco hacia adelante.
Las proyecciones básicas es AP, que es anteroposterior supino, piernas flexionadas centradas en la L3 y L4, la lateral de cúbito lateral, rodillas juntas centradas en la L3 y L4, en cono debe ser de la L5 a la S1 supino, ángulo cefálico de 30 grados a 35 grados centrado en sínfisis del pubis. A continuación encontraremos el sacro y el coxis. Iniciaremos con nuestra proyección de sacro y posteriormente con la del coxis. Las indicaciones del estudio, la radiografía del sacro y coxis se realiza ante dolor persistente en la parte inferior de la columna, sospecha de fracturas, traumatismo, lesiones congénitas, alteraciones degenerativas, inflamación o evaluación de masas. También se usa en controles postquirúrgicos. También lleva una preparación, nuestro paciente tiene que tener una dieta líquida previo al estudio por indicaciones médicas, puede utilizar laxantes suaves. Se les indica que tiene que tener el retiro de los objetos metálicos como botones, cinturones y cremalleras. Explicación previa al paciente para su cooperación, posición depende de la proyección, puede ser de cúbito, supino o lateral. La proyección que observamos es la proyección AP antero-posterior. La visualización anatómica del sacro debe ser completo desde la S1 al coxis, las articulaciones sacroiliacas y alas ilíacas. La alineación debe ser del sacro centrado y alineado con las sínfisis del pubis sin rotación. Debe estar centrado y angulación del rayo debe ser central con ángulo cefálico de 15 grados a 25 grados, centrado 5 centímetros bajo la ellas. Los constantes debe ser la diferenciación clara de forámenes sacros y contornos óseos. La colimación debe ser la unión lumbosacra hasta la punta del sacro, incluyendo las articulaciones sacroiliacas, como podemos observar en nuestra imagen. Continuamos con la proyección lateral del sacro. La visualización anatómica del sacro y coxis en perfil incluye parte de la L5. También el posicionamiento debe ser de cúbito lateral verdadero sin rotación pélvica. El rayo debe ser de rayo centrado perpendicular dirigido al sacro medio, 5 centímetros posterior al troncánter mayor. El constante debe ser de alineación clara entre huesos y tejidos blandos sin sobreexposición. La colimación debe ser desde el borde superior del sacro hasta el coxis. Como podemos observar, esta proyección anteposterior del coxis debe ser una visualización anatómica del coxis completo, centrado y sin superposición con el pubis, incluye parte inferior del sacro. El posicionamiento debe ser de cúbito supino, pelvis alineada, debe estar centrado y la angulación del rayo debe ser angulado de 15 grados de 10 grados a 15 grados caudal, centrado 5 centímetros bajo el ángulo púbico. El constante debe ser de delimitación clara del coxis frente a tejidos blandos. La colimación debe de ser desde la parte inferior del sacro hasta la punta del coxis, como podemos observar en nuestra imagen, nuestra posición del paciente y la toma radiológica. Seguiremos con la proyección lateral del coxis. Como podemos observar en nuestra imagen, la visualización anatómica del coxis debe ser completo en perfil lateral, como podemos observar en nuestra imagen, sin superposición con el sacro o fémur. Posicionamiento de cúbito lateral, preferiblemente izquierdo, rodillas y caderas flexionadas, centrado rayo dirigido a 2.5 centímetros por debajo del ángulo del sacro y 2.5 centímetros posterior al troncánter mayor. El contraste debe ser de contorno óseo del coxis bien definido sin sobreexposición. La colimación debe ser desde el borde inferior del sacro hasta la punta del coxis, como podemos observar en nuestra imagen. La técnica radiológica y protección que debemos manejar para estas protecciones debe ser la distancia del foco película de 1 metro a 1 metro y 15 centímetros. El kilovoltaje manejado del anteroposterior del sacro debe ser de 75 a 85 kilovoltios. El anteroposterior del coxis debe ser de 70 a 80 kilovoltios. La lateral del sacro y coxis debe ser de 80 a 90 kilovoltios. La protección radiológica aplica el principio ALAR, uso de delantal aplomado, protección tiroideo y colimación adecuada para evitar irradiación innecesaria, especialmente en órganos reproductivos.